Vamos a pasar a la palabra el día de hoy. Continuamos con el Evangelio de Juan. Estamos viendo la historia de la samaritana. Vimos ya dos partes. Hoy día vamos a ver la última parte y ya terminamos con la mujer. La dejamos tranquila ya. Vamos a leer versículos 35 y 38. Dice así: ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Tal vez nosotros no conozcamos el dicho, pero ellos sí lo conocían. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, nosotros no, ellos sí. Uno siembra y otro cosecha. Es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Puede tomar asiento. A través de la historia de la samaritana hemos visto varias enseñanzas. Bueno, particularmente hemos tenido 2 mensajes antes que este, pero hemos conversado hartas cosas. Vimos cómo el agua viva, ¿verdad?, del Espíritu Santo que nos ofrece Jesús, solo se obtiene mediante Cristo, a través de Él. Y la importancia que debe tener Cristo en nosotros es superior, debe ser la mayor necesidad en nosotros. También hemos visto lo que significa un verdadero adorador, que es adorar en espíritu y en verdad. Sin embargo, sin menospreciar esas enseñanzas, no hay lugar a duda de que todo el pasaje gira en torno a un tema. No sé si ya más o menos saben cuál es el tema por el cual gira todo el mensaje. No me refiero a este mensaje, casi. Me refiero a toda la historia de la samaritana. Y toda la historia de la samaritana gira en torno a un punto, y es el Evangelio, compartir el Evangelio. Jesús fue para allá con un propósito. No era ver qué necesidad tenía la samaritana, era compartir el Evangelio, ¿sí? Y a través del mensaje de hoy vamos a ver 3 puntos. Primero, cómo Jesús es un ejemplo para nosotros. Vamos a ver también la samaritana como ejemplo para nosotros. Y vamos a ver un modelo de evangelismo que fue el que Jesús ocupó, o el que ocupó prácticamente en casi todo su ministerio, ¿sí? Primero vamos a ver el ejemplo de Jesús. No vamos a volver a leer todo el pasaje porque ya lo hemos leído varias veces, ¿sí? Todo el mensaje del versículo, particularmente del 4. Los versículos 1, 2 y 3, si bien introducen un poco, pero es del versículo 4 al 42 toda la historia de la samaritana. ¿Qué vemos al principio? Jesús dice que era necesario cruzar por Samaria, cuando en verdad, si bien era la ruta más corta, no era el camino que acostumbraba. De hecho, nadie tomaba esa ruta. Ningún judío lo hacía porque no se llevaban bien con los samaritanos. Ellos bordeaban toda la ciudad de Samaria para llegar a Galilea. Pero Jesús dice que era necesario pasar por allí. No era el mejor horario. No llevaron provisiones porque tuvieron hambre y tuvieron que ir a comprar. No llevaban agua porque Jesús tuvo que pararse allí en el pozo para pedir agua. Entonces, aparentemente, humanamente hablando, todo mal. Pero Jesús dijo que era necesario cruzar por allí, ¿verdad? Y el versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Aun cuando la samaritana le dice: tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros ni siquiera deberíamos estar juntos. No deberíamos estar conversando. Esto no es bien visto, esto no debería ser así. Pero a Jesús nada de eso le importó. Y a través de estas 2 partes nosotros vemos las primeras 2 enseñanzas de Jesús, y que nos entregan un principio importante a la hora de compartir el Evangelio. Y es que el Evangelio no tiene fronteras, no hace acepción de personas. No hay ningún lugar en el que no debamos llegar con el Evangelio, y ninguna persona a la que no le debamos compartir el Evangelio. Tal vez no nos pase como en el caso de la samaritana. Tal vez no tenemos ese problema cultural o racial, prácticamente racial, con la samaritana, en donde tengamos algún pueblo con el que nosotros no nos crucemos y no podamos hablarle. No, pero sí tendemos a hacer acepción de personas. No le voy a hablar a esta persona porque yo sé que no me va a escuchar. No le voy a hablar a esta persona porque me hizo daño, porque no me llevo bien con ella. O no le voy a hablar a esta persona porque esta persona jamás va a cambiar. Son maneras en las que nosotros le ponemos freno a compartir la palabra de Dios. Y el ejemplo que nos da Jesús es que no hay ningún lugar en el que no debamos llegar, y no hay ninguna persona a la que no le debamos compartir el Evangelio.
¿Qué decía el versículo que leíamos al principio? Que Dios nos sacó de las tinieblas, nos llamó a su luz admirable con un propósito, y fue anunciar las virtudes y las grandes obras de Dios. ¿Especificó algún grupo en particular de personas? No, al mundo, a todos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y en todo lugar. Eso significa que no hay persona que no deba escuchar el evangelio. Todos deben escucharlo. Gracias. Entonces, vemos que Jesús no tiene límites, no hay nada que lo frene. El texto no lo dice, esto es sobreinterpretar. Pero pensemos un poquito. Cuando Jesús habló con la samaritana estaba solo, pero no emprendió el viaje solo, él iba con sus discípulos. ¿A dónde estaban sus discípulos? Fueron a comprar alimento, ¿verdad? ¿Se han puesto a pensar qué hubiese pasado si los discípulos hubiesen estado ahí todo el momento, todo el tiempo con Jesús? Muy probablemente, y es solo sobreinterpretar, el texto no lo dice, pero probablemente no hubiesen desarrolladose las cosas como sucedieron. Porque apenas llegan los discípulos, mientras ellos vienen caminando, ven a Jesús hablando con la samaritana. Y ellos comenzaron a pensar inmediatamente: ¿qué hace Jesús hablando con ella? ¿Por qué está con ella? ¿Por qué sucede esto? Ella es samaritana. Él no solo es un judío, sino que es un maestro. Esta situación no debería suceder. No alcanzaron a decirle nada porque la mujer salió corriendo a predicar el evangelio inmediatamente. Pero si hubiesen estado todo el tiempo allí, hubiesen sido un estorbo. Muy probablemente. Vuelvo a repetir, no lo dice el texto, es sobreinterpretar, es mi idea, pero de alguna manera Jesús se encargó de despejar todo lo que pudiese presentar algún tropiezo. Todo. ¿Para qué? Para poder predicarle a la mujer sin ningún obstáculo. Entonces, eso da para pensar igual. Si bien, vuelvo a repetir para que quede claro, no lo dice el texto, es una idea personal y es sobreinterpretar, pero no es alejada de la realidad. Esta idea de que muchas veces ponemos tropiezos. ¿Y a qué me refiero con este tipo de tropiezos? Para aplicarlo a nosotros. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Siempre se repite esta idea de que somos muy evangélicos para hablar o muy canutos para hablar. Que decimos términos que nosotros entendemos, pero que cuando compartimos afuera, la gente no tiene la menor idea de qué estamos hablando. Debemos eliminar todo tipo de cosas que nos puedan, evidentemente, mientras la Biblia no vaya en contra. No voy a eliminar la Biblia porque a alguien es que no me gusta, perfecto, la eliminamos. Igual te predico. No se puede, ¿sí? Hablamos de cosas que no estorben al mensaje. No eliminar el mensaje porque a alguien le estorbe, sino lo que estorbe al mensaje, ¿sí? ¿Qué pasa más adelante? Jesús le dice, lo repetimos muchas veces, las dos predicaciones pasadas, Jesús le dice a la mujer: si tú conocieras, si tú supieras el regalo que Dios tiene y además quién es Él que te habla, tú pedirías de beber. Y vemos allí otro principio. Jesús no le dijo: mira, ¿sabes qué? Te ofrezco sanidad. ¿Sabes qué? Te ofrezco un pozo personal para ti, para que tú no tengas que volver acá. Te ofrezco prosperidad, te ofrezco una mejor familia, te ofrezco lo que fuera. Jesús, no. Jesús le dijo: tú necesitas conocer el regalo que yo te estoy dando, y es el evangelio, la salvación, y necesitas conocerme a mí. No hay otra manera de encontrar esa agua viva. Jesús habló sobre la necesidad principal de la mujer. El mensaje se centró en la salvación de ella. Ella necesitaba esa agua viva. Sí, la mujer era apartada socialmente. Dentro de los propios samaritanos, la mujer tenía que ir sola en un muy mal horario a buscar agua. Sí, lo que también hablaba de su condición. La mujer había sufrido de varios matrimonios fallidos, ¿sí? 5. Y el que tenía ahora, ya para qué casarse si ya no le había funcionado ninguno. Entonces, la mujer sí tenía problemas, sí tenía necesidades, pero Jesús no le habló de ninguna de esas necesidades, porque había una necesidad mayor. Y esa fue la necesidad que atacó Jesús, y era la necesidad de salvación. Esta mujer necesitaba ser salvada. ¿Y dónde vemos que eso era la mayor necesidad? Jesús pudo haberle dado agua a él, y la mujer: qué bueno, me ahorré todo el trabajo.
Jesús pudo haber cargado el agua por ella, porque era harto tramo, y que bueno, no me cansé. Jesús pudo haberle dicho, mire, ¿sabes qué? Sí, este hombre es el correcto y con él vas a ser feliz. Y pudo haberlo hecho y la mujer no tenía problemas. Jesús le pudo haber dicho, mira, ven, ¿sabes qué? Ándate a otro lugar para que la gente no sepa quién eres y haz tu vida de nuevo. Sí, todas esas cosas aparentemente hubiesen resuelto el problema. Pero la mujer hubiese vuelto a tener sed, como Jesús dijo. Si tú bebes de esta agua que está acá, tú volverás a tener sed. Tú vas a tener que volver a venir aquí sola. Tu matrimonio no va a volver a funcionar porque el problema no es él, no eres tú, el problema es el pecado. Pero ¿cómo terminó la historia? Aquella que fue sola a buscar agua al pozo porque estaba apartada de la sociedad, corrió a la sociedad a compartir el agua viva que había encontrado en Jesús. Su corazón había sido transformado. Y ahí vemos que Jesús realmente logró satisfacer su mayor necesidad. Amén. Jesús no le habló sobre dinero, no le habló sobre sanidad, no le habló sobre el problema racial. Sí, la verdad es que los judíos, perdónanos en nombre de todos los judíos, lo hemos tratado mal, no corresponde. No, Jesús no le dijo nada de eso. ¿A dónde fue Jesús? Al Evangelio. Tú necesitas conocer el don que Dios tiene y quién es el que te habla. Y allí recién tendrás el agua de vida. Pero luego agrega otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Jesús le dijo, trae a tu marido. La mujer, bueno, hay una canción que dice que era muy sincera, no era tan sincera la samaritana en verdad. Porque le dijo, no, yo no tengo marido, como si estoy solita, estoy muy solita. ¿Qué sabía Jesús, verdad? Y Jesús le dijo, qué bien que lo dices, porque es verdad, no tienes marido, pero el problema es que ocultaste tus 5 pasados y además ocultaste que estás con un hombre que no es el tuyo. La samaritana dijo, parece que eres profeta, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que Jesús quería hacer en ese momento? Confrontar el pecado de la mujer. Entonces, ¿se fijan lo que hay acá? Jesús le dice, tú debes conocer el Evangelio y a la persona de Cristo y tú debes arrepentirte. Jesús dijo, tú debes tener fe y arrepentimiento. ¿Y la mujer creyó y se arrepintió? Sí. Jesús dijo, cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías, es en el instante en donde la mujer suelta el cántaro y se va corriendo a predicar. Entonces vemos que Jesús habló sobre el Evangelio. No diluyó el mensaje con los problemas, que eran problemas reales, pero no eran los problemas principales de la mujer. Y muchas veces nosotros, generalizo, tendemos a engañar a las personas al predicar el Evangelio. Ven a Cristo porque tus problemas van a ser solucionados. Ven a Cristo porque con Cristo se vive mejor. Ven a Cristo porque puede sanarte. Ven a Cristo porque Él puede sacarte de la depresión. Ven a Cristo porque Dios puede arreglar tus problemas. ¿Dios puede hacer todo eso? Sí, puede hacerlo. Pero ¿es eso lo que Dios promete en su palabra? No. Dios nunca prometió que nos iba a sanar cada vez que estuviésemos enfermos. Dios nunca prometió que iba a solucionar nuestros problemas cada vez que entráramos a uno. Dios prometió una sola cosa, y es que si nosotros conociéramos cuál es el don que Él tiene y quién es el que nos habla, beberíamos del agua de la vida. Pudiésemos ser salvos, porque nuestra mayor necesidad no es un mejor trabajo. Nuestra mayor necesidad no es una buena familia. Nuestra mayor necesidad no es salud. Nuestra mayor necesidad no es una mejor situación financiera. Nuestra mayor necesidad es nuestro corazón. Esa es nuestra mayor necesidad. Y eso es lo que debemos predicar. ¿Sí? No engañar a las personas. Tito, capítulo 2, perdón, 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice? Ahí está. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Dice, de vez en cuando, dale ahí un poquito de dulcecito para que se sientan bien. Da lo mismo, no hablemos todo el rato de juicio. No, ¿es eso lo que dice? No, predica el mensaje, anúncialo. En todo momento, dice la Reina Valera, fuera de tiempo, a tiempo y después de tiempo, en cualquier circunstancia. Corrige y anima, ¿verdad? En todo momento, con paciencia.
Porque sí, a veces hay gente que agota la paciencia. Pero Dios dice que con paciencia hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, como Jesús, ¿qué debemos ver hasta este punto? ¿Debemos hacer acepción de personas? No. El mensaje debe ser predicado a toda persona. ¿Qué debemos predicar con ese mensaje? El evangelio de Dios, no un evangelio social, no como muchos cristianos, o en comillas, cristianos, predican que por medio de un evangelio social, que mejor salud, mejor educación, mejor acá, mejor allá, en verdad es lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de la necesidad principal del ser humano, el corazón. Porque todos esos problemas son por una razón, porque el corazón está corrompido. Y el evangelio ataca esa principal necesidad. ¿Qué vemos después? Cuando la mujer samaritana se va y los discípulos allí pensaron, no lo dijeron, ¿sí? Pensaron, que después evidentemente lo discutieron, por algo Juan también pudo haber pensado eso. Si Juan era el escritor, Juan era uno de los que también pensó eso, ¿sí? Probablemente sí lo cuchuchearon entre ellos 12 o todos los otros discípulos que estuvieran allí. Luego de eso, sus discípulos le dijeron: Señor, ya venimos con el pan, ya lo trajimos, come. Y Jesús le dice: no tengo hambre. Ya llevaban varias horas caminando. Jesús estuvo solo, a pleno sol, allí esperando agua, que aparentemente no bebió el agua. No alcanzó a beber el agua, además. Y los discípulos dijeron: ¿quién le trajo de comer? ¿En qué momento alguien vino y le dio alimento? Y Jesús le dice: en verdad, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y cumplir la obra que Él me ha encomendado. Y allí viene lo que leíamos al principio. Comienza a hablar de la siembra, de la siega, de la cosecha, todo este tema de agricultura, ¿verdad? Y lo que vemos que la voluntad de Dios, o el alimento de Cristo, que era la voluntad de Dios, era predicar el evangelio. No está diciendo que Jesús se alimentó de eso verdaderamente, ¿sí? Jesús sí tuvo hambre, Jesús sí tuvo sed. Y tampoco el ejemplo es: tú debes predicar aunque desfallezcas de hambre. Tampoco es esa la enseñanza. Lo que Jesús está diciendo es: no solo ellos tienen una necesidad superior, que es la salvación, sino que esa necesidad la debo hacer mía. La necesidad de salvación del otro debe ser mi necesidad de compartirle la salvación, más allá de mis necesidades naturales. Está hablando de la importancia que tiene el compartir el evangelio. El apóstol Pablo también vivió esto. Él dijo: yo puedo ganar muchas cosas, tener muchas comodidades. He sabido vivir con mucho, he sabido vivir con poco. En todo, Dios lo he podido hacerlo porque Dios me ha fortalecido. Pero una de las cosas que vemos en Pablo, que vemos en Jesús, es como el evangelio está por encima de todo. En un momento Pablo estaba encarcelado, atado de manos. Y Pablo escribe una carta y le escribe a Timoteo: yo estoy encadenado, pero la palabra no puede estar presa. La palabra debe seguir fluyendo, debe seguir corriendo. Lo que nos muestra cómo la predicación del evangelio debe estar encima. ¿Es eso real en nosotros? ¿Es la predicación del evangelio una necesidad en nosotros? ¿Sabe lo que le dijo Pablo a una iglesia? Yo me siento en deuda con ustedes. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo dice eso? No dice: yo me siento en deuda con Dios. Yo me siento en deuda con ustedes, dijo Pablo. ¿Saben por qué lo decía? Pablo, de alguna manera, interpretando o parafraseando, Pablo dijo: yo tengo la salvación. Tengo aquello que satisface el corazón del ser humano. Tengo la respuesta a los problemas reales de la humanidad. Y yo tengo que compartirlos. Esa es mi deuda con ustedes. Tengo que compartir ese evangelio. Ese era el peso del apóstol Pablo. Por eso viajaba y viajaba y viajaba y viajaba, ¿sí? Debe ser nuestra necesidad. Si para Jesús era una necesidad compartir el evangelio, ¿cuánto más para nosotros? ¿Sí? Ahora tal vez pensemos: no, en verdad, para Jesús es así porque Jesús tenía un ministerio específico. Para nosotros no debe ser igual que Jesús. La verdad, no, porque Jesús mismo nos mandó a hacer lo mismo que Él hizo. Lo leíamos: yo los envío a ustedes, dijo Jesús. Pero aquí hay algo en particular. ¿Cuándo la mujer comenzó a predicar? ¿Pasó 3 años en un seminario? ¿Fue discipulada? No.
En el mismo momento, la mujer dejó su cántaro y se fue corriendo a compartir el evangelio. Corriendo. Inmediatamente Jesús le dijo, espérate, tienes que ser discipulada, toma acá una Biblia, léela primero. No, ella fue inmediatamente. Muchas veces, muchísimas veces, nosotros no predicamos porque decimos, no me siento preparado. ¿Qué preparación tenía esta mujer? ¿Y Jesús la detuvo? No la detuvo. ¿Qué preparación tenía? Ahora, ¿significa esto que debemos predicar en lo que se nos venga en gana? Total, hay que predicar por predicar y llenar todo. No, porque ella, ¿qué fue lo que predicó? ¿Sabía mucho de Jesús? No, sabía muy poco de Jesús, pero sabía lo necesario. Jesús es el Salvador. Y eso fue lo que ella predicó. ¿Y cuál fue la prueba? Ella dijo, Él me dijo todo lo que yo he vivido. Y aparentemente su vida era conocida por muchos. No había tenido una, habían sido 5 familias. Y la gente conocía perfectamente a esta mujer. Entonces, que una mujer venga y le diga, un judío vino y me habló. Raro. Que venga y dijo, encima este judío me pidió de beber. Raro. Este judío era un maestro. Más raro todavía. Este judío me ofreció un agua viva. Ya que hay solo pozos. Recuerden que el agua viva era un manantial, agua que fluye, que corre. Raro. Pero esa agua viva era salvación. Más raro todavía. Pero el punto es que este judío, este maestro, reveló todo lo que yo había vivido. Para los samaritanos, ¿cuál era la prueba del Mesías? Lo dice la misma samaritana. Él nos revelará todas las cosas. Y cuando la mujer dice, y Él me reveló todas mis cosas, la gente dice, hay que ir a verlo. Vamos a verlo. ¿Verdad? Pero ya vamos a hablar de la samaritana. Vamos a hablar de Jesús. Entonces esta mujer fue y predicó al instante. Predicó lo que conocía de Jesús. No se fue más allá. El punto no es que vayamos y debatamos con todo el mundo y prediquemos de todo. No. Si hemos conocido un Salvador, compartamos a este Salvador. Si Dios a esta mujer le reveló su vida, ya vamos a llegar al punto de la mujer, pero ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Compartamos lo que Dios ha hecho con nosotros con esto, poniendo a Cristo por encima de nuestra propia vida. ¿Sí? Que Él sea el importante y no nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, si bien también por otro lado es una responsabilidad prepararse, la Biblia nos anima a comprender, a conocer, a escudriñar, a crecer en nuestro conocimiento de Dios, ¿sí? Esa es una responsabilidad, pero no podemos ocultar la responsabilidad de predicar bajo la responsabilidad de preparar. No, es que no puedo predicar porque no me he preparado. Estamos ocultando nuestra responsabilidad detrás de otra responsabilidad. Pudiese preguntar, ¿y está cumpliendo la otra? ¿Se está preparando para predicar el evangelio? ¿Nos estamos preparando para eso? Porque si no es así, son 2 responsabilidades que estamos mal. ¿Y qué nos dice la Biblia? Haz las 2 al mismo tiempo. En la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos comprendiendo, conociendo, compártelo. Predica, habla de Jesús. Amén. Ahora, la mujer fue a predicar. ¿Qué tan efectiva fue la predicación de esta mujer? Sí, bien poco era lo que sabía. ¿Fue efectiva o no? ¿Qué hace esta mujer? Comienza a predicar inmediatamente acerca de Jesús. Pero tiene buen resultado porque lo que hizo la mujer fue despertar el hambre en estas personas. ¿Dónde lo vemos? Que esta gente fue a buscar a Jesús. Creyó en Jesús antes de ver a Jesús. Pero la predicación de la samaritana lo que hizo fue despertar el hambre por Jesús. Entonces toda esta gente fue a donde Cristo. Y le dijeron, quédate con nosotros. Fíjense, para nosotros es bien difícil imaginar. Digo, imagínense, pero es muy difícil. Porque no conocemos algo cercano en esta lucha de pueblos. Entre judíos realmente eran enemigos. Los judíos los trataban de perros a los samaritanos. Y ahora vemos a un pueblo entero samaritano pidiéndole a un judío que se quede con ellos. El impacto que tuvo que haber tenido la predicación de la samaritana y la persona de Jesús fue crucial en ellos. Y le dijeron, quédate con nosotros. Jesús se quedó 2 días con ellos. ¿Y cómo termina la historia? La Biblia dice, incluso vuelve a aparecer la samaritana en escena. Y la gente le dice a la samaritana, ahora creemos, no solo porque tú nos hablaste, sino porque lo hemos visto. La predicación de la samaritana sí, sirvió. Pero había un problema con la predicación de la samaritana. La samaritana podía hablar de Jesús, pero la samaritana no podía entregarles a Jesús. La samaritana podía decir, encontré un agua viva, pero la samaritana no podía darles el agua viva.
Ellos tenían que ir y encontrarla personalmente en Jesús. Muchas veces, tal vez nosotros mismos, hemos creído solo hasta la predicación de la samaritana, pero no hemos conocido a Jesús personalmente. Hemos creído en un Jesús ajeno, en un Jesús que otro cree. Y que yo creo porque él cree. Mis papás creían, mis tíos creían, mis abuelos creían, o cualquier cosa. O por costumbre, porque ya llevamos tanto tiempo acá que supongo que debo creer si llevo tanto tiempo acá. Pero ¿qué dice esta historia? Debe ser personal. No vamos a creer en aquel que nos habla, en aquel que ofrece agua viva, si no lo conocemos personalmente. No podemos heredar la fe. No podemos transmitir la fe. Dios debe hacer nacer esa fe en nosotros cuando nosotros personalmente conocemos a Jesús. Ese era el problema de la predicación de la samaritana. Y cuando nosotros predicamos, debemos invitar a la gente a que tenga un encuentro personal con Cristo, que ellos lo conozcan por ellos mismos. Sí, al principio evidentemente hay que guiar, hay que estar allí ayudando, enseñando, pero ellos deben tener un encuentro personal con Jesús. Y esto es en todos los ámbitos. Tendemos a ver el evangelismo hacia afuera, pero ¿y el evangelismo dentro? Nuestros hijos deben ser evangelizados, nuestra familia debe ser evangelizada, y su Dios también debe ser personal. Yo no le puedo pasar mi Dios a él. Mira, toma, este es mi Dios, esta es mi fe, ahora es tuya. Será. No. Ellos deben tener un encuentro personal con Jesús. Esto no es heredado, no es por costumbre, es una relación personal. Una de las cosas que podemos ver en esta historia es que la predicación es algo que Dios hace en nosotros y que algo que Dios hace a través de nosotros. ¿Se fijan que al principio Jesús dijo era necesario cruzar por Samaria? Si bien la mujer recibió el evangelio, la mujer fue un canal simplemente. La historia no se trata de la mujer. La historia se trata de cómo Dios alcanzó a un pueblo entero a través de una mujer. Dios alcanzó a la mujer samaritana para por medio de ella alcanzar a todo un pueblo. ¿Se ha pensado, se ha puesto a pensar en lo que Dios puede hacer a través de nosotros? Tal vez sea una persona que alcancemos. Tal vez sean dos. Y ahí hay otro punto. Mucha gente se jacta y dice, el otro día escuchaba, daba pena, ¿verdad? Una persona que decía, yo he convertido a más de 30,000 personas. No ha convertido a nadie ese hombre, a nadie. Nuestro trabajo no es convertir, nuestro trabajo no es salvar, nuestro trabajo no es ganar. Yo no puedo ganar a nadie, yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo rescatar a nadie. ¿De quién es la salvación? ¿Es mía? No, la salvación es del Señor, dice las Escrituras. Él es el que gana, Él es el que rescata, Él es el que salva. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes siembren y cosechan, eso es todo. Pablo lo dijo de otra manera. Unos siembran, unos riegan, pero el que da el crecimiento es el Señor. El que convence de pecado no es mi elocuencia, mi manejo de las Escrituras, cuántos argumentos doy. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, no yo. Toda la gloria es de Jesús. Mucha gente dice, no, yo ya tengo no sé cuántas perlas en mi corona. Eso no es así, no hay ningún pasaje que diga eso. Yo no gano nada, no gano a nadie. Jesús dijo en un momento, si ustedes hacen algo, siervos inútiles somos. Es de Él la gloria. Dios dijo, ustedes vayan y prediquen. Incluso, se fijan en el versículo principal, ¿se recuerdan? Alcen la vista, los campos están listos. La cosecha ya comenzó, cosechen. Ahora, ¿cuál es la semilla? La palabra. ¿Con qué se riega la semilla? Con la palabra. ¿Y con qué se cosecha? Adivinen. No adivinen porque es pecado, pero con la palabra de Dios. Lo que se siembra en la palabra, en el corazón de las personas maduran y crecen a través de la palabra, y la persona es salvada, la cosecha, a través de la palabra. Y esto es súper importante porque quiero terminar con esto. Vamos a salir de Juan y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8, del 1 al 9. Saulo, o Pablo, fue uno de los testigos antes de convertirse y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban.
Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Qué particular, ¿verdad? Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ese era el Pablo que después se convirtió. Versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron... Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, así como por decir alguno, dijo Lucas, por decirle alguno, Felipe, porque fueron todos, Felipe, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Por qué el ministerio de Felipe fue tan efectivo? La gente estaba deseosa de escuchar. ¿Por qué un samaritano iba a estar tan deseoso de escuchar a un judío? Eso no tiene sentido. ¿Por qué fue tan efectivo? ¿Predicó el evangelio Felipe? ¿Qué predicó Felipe? La Biblia nos dice que predicó el evangelio. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, a ver si está ahí. Ahí está. Le contó a la gente acerca del Mesías. No dice que predicó el evangelio. ¿Por qué? Y cada vez que vemos otros dicen, no, predicó el evangelio, predicó. ¿Por qué dice, habló a la gente acerca del Mesías? ¿Por qué fue tan efectivo el ministerio de Felipe? Porque en Felipe se cumple lo que dijo Jesús. Ustedes cosechan lo que ustedes no sembraron. Felipe estaba cosechando lo que otro sembró. ¿Quién había estado antes de Felipe? Jesús. Por eso la gente estaba tan deseosa de escucharlo. Habló acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje. Así, también ver señales y milagros, como mucha gente. Pero estaban deseosas de oír el mensaje. Solo porque Jesús ya había sembrado antes. ¿Y qué fue lo que hizo Felipe? Solo predicar, volver a seguir predicando. Fue la misma palabra que predicó Jesús, pero ahora Felipe predicaba que este Jesús había muerto y resucitado también por ellos. ¿Cuál fue el resultado? Había mucho gozo en toda la ciudad. La gente dejó el pecado, la gente se convirtió a Cristo. Hay un Simón ahí entre medio raro, pero es un caso aparte. Pero todo el pueblo se convirtió a Dios. Todo. Porque Felipe cosechó lo que otros sembraron. Y la Biblia también dice lo mismo que con nosotros. Muchas veces nosotros decimos lo que decía al principio: no, esta persona no me va a escuchar. ¿Qué sabemos nosotros si Dios ya ha cosechado algo en él antes? Si Dios ha ido preparando su corazón para el punto en el que estamos, nosotros podamos compartir el evangelio. Les debo un punto, porque al principio dije que el mensaje se iba a dividir en tres partes. Primero, cómo Jesús nos entrega enseñanzas, cómo la samaritana nos entrega enseñanzas. ¿Sí? En Jesús vemos que el evangelio no tiene fronteras, no hace excepción de personas, que se predica solo el evangelio, ¿verdad? Y en la samaritana, ¿qué vemos? La samaritana dejó su pasado y comenzó a predicar inmediatamente, a testificar acerca de Jesús. Pero ¿cuál fue el modelo que ocupó Jesús? ¿Jesús se paró y comenzó a tirar las semillas y predicar y agarren la quien la agarre? No. Primero Jesús conversó con la samaritana, ¿sí? Fue personal. ¿Y en Samaria hizo una campaña? No, estuvo 2 días enseñándoles. Fue relacional. Tuvo una relación con ellos, los conoció, pasó tiempo con ellos. Ese es el modelo que Jesús nos enseña. Cultivar relaciones intencionalmente para compartir el evangelio. Compañeros de trabajo, vecinos, familia. Cultivemos relaciones intencionales y digámosle a Dios: Señor, permíteme trabajar con estas personas. Si Dios ha puesto personas a nuestro alrededor, ¿es casualidad? Dios las ha puesto con un propósito. Tal vez son la samaritana para poder alcanzar a través de ellas a otros más. Cultivemos relaciones para poder compartir el evangelio. Seamos intencionales. Busquemos instancias para poder compartir el evangelio. Y si Dios nos permite o nos da otra oportunidad para compartir con otras personas, tomemos la oportunidad y prediquemos el evangelio. Es una misión nuestra, no es opcional. Dios nos mandó a predicar el evangelio. La Biblia lo llama la gran comisión, porque no hay otro mandato mayor a este.
Compartir el Evangelio. ¿Cómo? No compartir lo que Dios nos ha dado. Si hemos recibido la salvación y no compartimos la salvación, eso significa solo una cosa: no hemos recibido la salvación. Porque la salvación es algo que lleva en sí misma el compartirla. No podemos recibir un regalo tan grande y no querer que otros lo reciban. No se puede. Es una muestra de amor, de misericordia, el compartir el Evangelio. No se trata de leer toda la Biblia. Nuestra vida es un ejemplo. La Biblia dice que debemos predicar ya sea de palabra, pero también de hecho, con nuestra vida, amando, siendo misericordioso, mostrando los frutos. Invitar personas, hablarles de Cristo, modelar, perdonar, ayudar. Son maneras en las que compartimos el Evangelio. Y lo que nos enseña Jesús: no lo diluyamos, no diluyamos el Evangelio. Si lo va a rechazar, que me lo rechace. Pero yo no voy a guardarme la palabra. Si me va a insultar, pero yo no voy a guardar la palabra. Pablo dijo: pueden detenerme de la manera en que quieran, pero mientras pueda hablar, el mensaje va a fluir, el mensaje va a correr, el mensaje se va a predicar. Que ese sea nuestro ejemplo, que prediquemos la palabra de Dios. Dios nos dio libertad. ¡Újale! Ahí sí. Dios nos dio libertad. Dios rompió nuestras cadenas. Dios nos hizo una nueva criatura. ¿Cómo no compartir esa salvación? Dios sanó el corazón. Dios nos dio plenitud. Dios nos dio gozo. ¿Cómo no compartir ese regalo? Que Dios llene nuestro corazón, que Dios nos transforme para que realmente podamos cumplir la gran comisión. Lo invito a colocarse de pie. Hubiese sido más bonito haber dicho que Dios está con nosotros, que Dios nos fortalece, que Dios nos va a ayudar en los problemas, que Dios siempre va a estar allí. Un mensaje que nos haga salir una lagrimita, ¿verdad? De gracias, Señor, porque no estoy solo, y que nos haga sentir bien. Pero esto es palabra de Dios y tocaba hoy día y hoy día va y se predica, y que la palabra sea glorificada. Debemos compartir el Evangelio.